Pues bien, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, titulada El reinado de Chalcatongo y los desplazamientos forzados de poblaciones durante la colonia, que está a cargo de la doctora Liana Ivette Jiménez Osorio, del Instituto de Investigaciones Estéticas, sede Oaxaca de la UNAM, y de Manuel Pocel Santoyo, investigador independiente. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, voy a dar brevemente, leí una lectura a su reseña curricular. Nada más denme un momentito, aquí está. Bueno, Liana Ivette Jiménez Osorio y Manuel Pocel Santoyo son arqueólogos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvieron su doctorado en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. En los últimos 15 años han trabajado en aspectos de herencia viva, paisaje y continuidad cultural en Ñu Sabi o la Mixteca. Su principal interés es desarrollar una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas. Para una mayor referencia sobre su enfoque en arqueología, se puede consultar su libro titulado Tiempo, Paisaje, Líneas de Vida en la Arqueología de Ñu Sabi, la Mixteca, México, el cual se puede descargar gratuitamente y que pues seguramente será una lectura muy interesante y sobre todo pues, a estos espacios que ahora da lo digital, ¿verdad? Como el poder escucharlos durante esta mañana. Pues, yo les cedo el espacio para que nos platiquen. Adelante. Sí, gracias, Rafael. Vamos a compartir la pantalla. Sí se ve Sí, adelante. Sí. Pues buenos días a todos. Antes de iniciar con la presentación, pues quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, a todos los organizadores y especialmente al doctor Raúl Macuil por la invitación a participar pues, en este importante congreso internacional. Como mencionabas, pues el tema de esta presentación son los desplazamientos forzados de las poblaciones originarias durante la época colonial y el caso de estudio que les vamos a presentar es sobre el reino de Chalcatongo en la Mixteca Alta de Oaxaca. Bueno, en esta primera parte de la presentación yo les voy a hablar sobre cómo ha sido abordado este tema en la Mixteca y ya en la segunda parte, Manuel Pocel les va a presentar el caso de estudio. Y bueno, ya entrando con lo que es el tema, bueno, sabemos que la colonización en 1521 pues trajo consigo profundos cambios en el ámbito económico, social, político y religioso de las poblaciones originarias. En este caso, pues nosotros nos vamos a centrar precisamente en los desplazamientos forzados de estas poblaciones a consecuencia de la creación de congregaciones. Bueno, la finalidad de las congregaciones era para que los conquistadores pues tuvieran un mayor control sobre las poblaciones originarias. Y bueno, con eso se buscaba pues su dominio, la explotación y su evangelización. Pero con esto pues también se buscaba el desarraigo de estas poblaciones originarias, ya que con esto se afectaba la identidad y el sentido de pertenencia tanto a nivel social como espiritual, ya que fueron desplazados pues de sus paisajes históricos y sagrados. Aquí en la imagen de la izquierda, pues puede ser muy familiar para muchos de ustedes, ya que es sobre la capilla abierta de Actopan, precisamente en Hidalgo. Vemos una representación de este proceso de desarraigo, ¿no? Aquí vemos principalmente aquí a los conquistadores, los castigos y las prohibiciones hacia las poblaciones originarias, aquí especialmente en cuanto a la práctica de su religión y el uso de sus templos y lugares sagrados en el paisaje. Pero bueno, este es únicamente para ejemplificar, es un trabajo muy impresionante que es importante visitarlo porque sí transmite todo parte de este proceso que estaban sufriendo las poblaciones en ese momento. Y bueno, ya continuando en la región de la Mixteca, tenemos que para el año de 1550, más o menos, iniciaron las congregaciones en esta región y pues la mayoría de estas implicó desplazamientos forzados de las poblaciones que salieron desde su lugar de origen a la fundación de los nuevos asentamientos. Algunos de estos quedaban cercanos a los anteriores y otros bastante alejados.
Bueno, a estos primeros lugares, a los lugares de origen, hoy se consideran como sitios arqueológicos y en la región se conocen como Ñu Ana'a, que son los pueblos antiguos. Y bueno, a la par de las congregaciones también se llevaron a cabo la demarcación de límites territoriales. Esto trajo consigo pues otra serie de tensiones. La principal fue llegar a un acuerdo en dónde ubicar las diferentes mojoneras y el límite territorial de las comunidades implicadas. Y bueno, esta problemática ha llegado hasta nuestros días. Ahora se puede ver por medio de los conflictos territoriales que lamentablemente, bueno, en la Mixteca, pues ha cobrado la vida de muchos mixtecos por generaciones, ¿no? De hecho, esto es uno de los puntos por los que nos interesa más profundizar sobre esta temática. Y bueno, las congregaciones también fueron registradas en documentos coloniales oficiales, en donde se hace mención explícita de estos procesos. Pero bueno, la mayoría o algunos de estos documentos, bueno, dejan ver que estos movimientos fueron pacíficos e incluso voluntarios, y se presenta poca o nula información sobre estos desplazamientos y también de las poblaciones primarias, de las originarias. Pero bueno, para el caso de la Mixteca se tiene también, además de estos documentos, la crónica de Fray Francisco de Burgoa, en donde también se hablan de estas congregaciones, pero deja ver otros aspectos, por ejemplo, la violencia ejercida por los conquistadores, también se habla de poblaciones anteriores, los lugares de fundación, y la situación o la rispidez que surge entre las poblaciones debido precisamente a estos desplazamientos forzados. El caso que les presentamos aquí, bueno, es sobre la Juxtlahuaca en la Mixteca Baja, y bueno, en esta parte del documento primero se empieza, bueno, nos muestra la percepción, o más bien el imaginario que se había creado en torno a estas poblaciones de la montaña en la Mixteca Baja. Es por ello que hablan de sacrificios y de ritos inhumanos. Recordemos también que esta era pues la justificación para la evangelización de estas poblaciones originarias y en general para la colonización. Más adelante, bueno, el documento nos habla de la persecución de esta población, incluso se equipara con la caza de fieras, y también se nos explica que esta población se bajó de los montes hacia el valle de Juxtlahuaca. Más adelante, bueno, dice que esta población fue conquistada con armas de fuego y que después prosiguieron con su adoctrinación. Bueno, incluso se resalta que esto se hizo, incluso aunque los principales no eran muy belicosos. Y bueno, finalmente el documento nos muestra que esta población se bajó hacia las faldas de la montaña, donde se estableció el asentamiento nuevo y fundaron su primera iglesia. Y pues bueno, este es uno de muchos ejemplos que se presentan en esta crónica, por eso es tan importante retomarla por los estudios históricos. Y bueno, aquí tenemos una imagen precisamente de la comunidad contemporánea de Juxtlahuaca, precisamente aquí en las faldas de esta serranía. Bueno, para la región de la Mixteca, las investigaciones que abordan esta temática se centran principalmente en dos puntos. Uno son las congregaciones, pero esto es desde el punto de vista de la creación de los nuevos asentamientos. Es decir, se focalizan principalmente en los asentamientos coloniales. El segundo punto son los límites territoriales que fueron impuestos durante la colonia. En este caso, bueno, se retoman las nuevas demarcaciones como definitorias de los territorios. Y pues esto, como consecuencia, nos arroja un entendimiento un tanto fragmentario, tanto del paisaje como de la historia de las comunidades en la Mixteca. Y bueno, un punto importante que nosotros notamos es que estos trabajos dejan de lado el enfoque en las poblaciones originarias, es decir, no se habla del asentamiento previo ni de los desplazamientos forzados, y tampoco se pone atención a los cambios en cuanto a las percepciones y relaciones con su paisaje que sufrieron estas poblaciones. Entonces, bueno, en este último punto donde nosotros queremos ahondar, aunque también consideramos los dos anteriores, ya que para llegar a un entendimiento más mayor sobre este proceso de las congregaciones, pues es importante considerar todos los elementos o las variables de diferentes fuentes. Y bueno, por otro lado, como arqueólogos o desde la arqueología, difícilmente se abarcan estas temáticas, debido principalmente al marco temporal que le ha sido impuesto a esta disciplina. Bueno, aquí lo hemos expresado en esta línea cronológica de Oaxaca, que fue generada a partir de un enfoque evolucionista, en el cual se enfatizan los cambios culturales, como podemos ver aquí a partir de los segmentos temporales, y un punto principal
es que, bueno, termina en 1521. Entonces, con esta separación, pues se crea una desconexión de la etapa colonial y el presente de los pueblos indígenas con su pasado precolonial. Entonces, bueno, ante esta problemática, nosotros retomamos el enfoque que denominamos la gran línea de vida. Este enfoque, bueno, ya lo hemos explicado en otras pláticas y ahora solo me voy a concretar a decir que integra de manera general entendimientos de coloniales, de paisaje, de multivocalidad y de continuidad cultural. Ese es el principal punto. Bueno, como vemos aquí en la imagen, a diferencia de la anterior, nosotros concebimos el tiempo, la línea, que en este caso le llamamos mejor línea de vida, en el caso de la Mixteca, pues como algo continuo, sin cortes, que abraza a la época colonial y se continúa hasta el presente e incluso se deja una abertura hacia el futuro que está ahora en construcción. Y bueno, bajo este enfoque nosotros reconocemos que hay una interrelación entre los movimientos forzados, las congregaciones, la imposición de límites territoriales y los problemas territoriales que vemos hoy en día. Todos estos, bueno, nosotros los concebimos como líneas que se entretejen para dar forma al paisaje y la historia de las comunidades mixtecas contemporáneas, como lo podemos observar aquí en la imagen. Y bueno, si bien esta problemática la podemos ubicar concretamente en la época colonial, pues nosotros también debemos ser conscientes que antes de este proceso, pues hubo una larga historia precolonial y que también a partir de este evento, pues la vida en la Mixteca continúa hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, en este caso, en la temática que tratamos, nuestro hilo conductor van a ser los lugares en el paisaje. Concretamente, nos vamos a enfocar en los asentamientos precolonial, el colonial y el actual. A partir de estos asentamientos, pues nosotros vamos a poder generar vínculos entre el presente, el pasado colonial y el pasado precolonial del pueblo mixteco o ñusabe. Entonces, bueno, es a partir de esto que nosotros estamos realizando un estudio multivocal que integra datos arqueológicos de documentos coloniales, así como narrativas orales y percepciones del paisaje de las poblaciones contemporáneas. Y bueno, es a partir de estos lineamientos que nosotros realizamos el siguiente caso de estudio que va a presentar Emanuel. ¿Qué tal? Pues buenos días. Yo les platicaré sobre el caso de estudio que es en relación al Yubitayo de Ñundaya. Yubitayo se puede traducir como reinado, y en este caso Ñundaya se traduce literalmente como pueblo de los muertos o pueblo de los ancestros. Este gran reinado se ubicaba en la Mixteca Alta, en el centro de la Mixteca Alta de Oaxaca, y gracias a diferentes estudios sobre los códices, como el de Alfonso Caso, se sabe que este fue uno de los 5 reinos más importantes, digamos, dentro de todo el corpus de los códices precoloniales. Aquí mostramos una lámina, una página del códice Yutatno, que nos habla precisamente de este reinado. Podemos ver el topónimo con el que se representó en estos códices. Básicamente, pues estaba compuesto de un gran templo. Aquí podemos ver las escaleras que hacen relación a la muerte, ¿no? En este caso vemos los cráneos por aquí, huesos, y la guardiana o la diosa de este templo y de este reinado era la señora Nueve Hierba. Aquí vemos su nombre, quien también se relaciona directamente con los ancestros, ¿no? Aquí vemos su mandíbula descarnada, y este es el topónimo con el que se representó en los códices a este reinado, que es el que vemos aquí. Y bueno, en esta página pues se muestran muchos elementos en relación a este reinado, como por ejemplo una serie de templos, pero en el que me quiero focalizar es en el paisaje de este reinado, el cual si lo vemos en amplio, pues podemos ver que es una serranía, el cual gracias a los trabajos de los profesores Martin Jansen y Aurora Pérez, pues se han identificado los lugares, ¿no? Con diferentes montañas. Y también, pues, sabemos que el cerro principal, o el que estaba al principio, pues hace referencia a la cabecera, ¿no? En este caso aquí podemos ver la relación a los muertos o a los ancestros. Si ubicamos todos estos topónimos en el mapa, lo podríamos ver de esta forma. Aquí podemos verlos. Y esta es una información que encontramos en códices precoloniales, y se
complementa con la información de los documentos coloniales y en específico con los que hablan sobre las congregaciones que se realizaron en esta área, ¿no? Ya que ahí se da un listado de todos los poblados que se pretendían congregar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la ubicación de la cabecera y es aquí donde tomamos esta foto de un santuario principal, digamos. Aquí podemos ver otro cerro principal, el Cerro de Yubucasa, y acá el Yucusutu, el Cerro del Padre. Y bueno, los documentos coloniales que hablan sobre la congregación, pues nos dan un listado de pueblos, ¿no? Entonces, primero nos hablan de Chalcatongo, que era el que está acá, San Miguel, que está por acá, Yosonotú, en este extremo, Yosondúa por acá, Ixcatlán, Santa Cruz de Tunduquia, Monteverde, Reyes Aldama, Cabecera Nueva, Santa Catarina Cuanana, Yucutindoco, Santa María Yolotepec, Yupia. Uyó no sale, no es una foto 360, pero está justo atrás. Y San Felipe Tindaco, Icuaa, San Pedro Molinos y finalmente San Mateo Peña. Esta es una imagen, digamos, desde una perspectiva de paisaje, de cómo estaba conformado el reinado, ¿no? Gracias a un estudio sobre narrativas orales en estas comunidades, se pudo identificar dónde estuvo la cabecera en tiempos precoloniales, ¿no? Todos ellos hacen referencia a que se encontraba en este valle que tenemos acá. Aquí tenemos otra imagen. Este es el valle, el cual estuvo densamente poblado. Y gracias a una investigación arqueológica que hicimos como parte de nuestro estudio en la Universidad de Leiden, pudimos identificar pues la cabecera de Yundaya, ¿no? La cual estaba conformada por dos grandes ciudades, en este caso por Chalcatongo Viejo. Podemos ver un mapa arqueológico, es un asentamiento bastante grande, ¿no? Y por el otro lado, en esta parte de acá, el asentamiento de Nubishi. Hay muchos aspectos interesantes que platicar sobre la arqueología, pero me limitaré a decir que hemos hecho un cálculo poblacional y pensamos que hubo alrededor entre 10,000 y 15,000 personas habitando este reinado, ¿no? Entonces, todos ellos le dieron vida a este asentamiento y que durante la colonización fueron desplazados de manera violenta, ¿no? Esto lo sabemos porque el sitio no continuó hasta hoy. De esta manera, desde un análisis de los documentos, de los datos arqueológicos, narrativas orales y de perspectiva del paisaje, hemos identificado varios efectos negativos que obviamente no se ponen en los documentos históricos, ¿no? El primero de ellos, pues, es la separación de poblaciones que conformaron el reino. Este mapa lo mostré hace un momento y eran todas las comunidades que conformaron este reino justo antes de la llegada de los españoles y durante la colonia. Y estos señalados en amarillo se decidieron congregar en otros lugares, ¿no? Entonces, digamos, hay una primera reducción de población. De los 18 que había, ya nada más se tienen 12. Otro de los efectos, pues, es lo que hemos platicado, del abandono forzado de poblaciones. En este caso, la cabecera fue abandonada totalmente y otras comunidades también se abandonaron. Cabe señalar, por el otro lado, que hay comunidades que continúan hasta hoy en día. Un ejemplo de ello es el pueblo de Yosonotú, el cual, gracias a la investigación arqueológica, pues podemos ver la continuidad clara. Otros, al haber abandono, pues obviamente se crea la imposición de nuevos asentamientos, ¿no? Donde se congregaron a las personas. Y esto lo podemos ver claramente en los documentos coloniales, ¿no? En este caso en particular, el documento señala que, digamos, todos estos pueblos iban a ser congregados en este asentamiento de acá, que es el actual municipio de San Miguel el Grande, una imagen. Y con la investigación arqueológica sabemos que ellos se asentaron
sobre un sitio de menores dimensiones, ¿no? Ya no era la gran ciudad, sino que fue un barrio, ¿no? En el mismo documento se señala que todos los del sur dijeron, no nos queremos asentar acá hasta San Miguel porque nos queda muy lejos y hay otro clima, ¿no? Entonces, las autoridades coloniales deciden hacer un asentamiento más central, digamos, aquí podemos ver que está casi en el centro, y lo hacen en el paraje de Almoloyes. Podemos ver la construcción de la iglesia. Este asentamiento pues no prosperó, porque no se asentaron, ¿no? Entonces, una última decisión de las autoridades coloniales fue crear dos nuevas congregaciones, una en Chalcatongo de Hidalgo, que es esta imagen de acá, el lugar, se ubicaba en el norte, y en el sur hacer otra en Santa Cruz y Tuluá. Entonces, poco a poco se fue minando, digamos, y se fue moviendo a la gente, ¿no? Y eso crea bastante conflicto. Y eso, pues, creó una desestabilización política y social. Y esto lo vemos en un análisis de la toponimia, ¿no? Ya les platiqué, este es el asentamiento precolonial, digamos, la cabecera de Yundaya, de Chalcatongo. Y aquí, con la gente de este lugar, se crearon estas dos cabeceras, estas dos congregaciones. La primera fue San Miguel el Grande, la cual se queda con el nombre de Ñucatnu en mixteco. Este término hace referencia, o se traduce como pueblo grande, y hace referencia a una unidad política mayor, ¿no? Digamos, era la cabecera, ¿no? Por el otro lado, en este caso, ellos se traen el nombre original de Ñundeya y de Chalcatongo. Entonces, aquí vemos claramente, digamos, la fragmentación política, ¿no? Después de formar una unidad, normas propias, digamos, se crea una ruptura, ¿no? Y esta ruptura hasta el siglo pasado era muy evidente, ¿no? Pues había conflictos entre ambas poblaciones en señalar cuál era, digamos, la comunidad principal de la. Otro de los efectos negativos, creemos que es el más fuerte, pues obviamente es la fragmentación del paisaje a partir de los límites territoriales. Como ya lo señaló Ivette, se crean las congregaciones y entonces se empiezan a crear los límites. Ya muchos estudiosos han corroborado que todos estos, los límites precoloniales, los límites territoriales, pues son de origen colonial, ¿no? Entonces, esto trae consigo que las comunidades se empiecen a preocupar por un terreno demarcado y obviamente a menor escala, ¿no? Y verse fragmentados. Esto trae también como consecuencia otro efecto, que es el de los pleitos entre comunidades por los límites. Hay diversos pleitos actualmente, digamos, aquí ponemos algunos. Estos se nos hace importante ponerlos porque están asociados a lugares sagrados y lugares históricos de origen precolonial, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta conexión que hay. Me voy a centrar en este de acá, que se relaciona con la segunda congregación, de acuerdo al documento, en este paraje de Almoloyes. Y en este paraje de Almoloyes está aquí, y lo podemos entender como un lugar que fragmentó, digamos, en un momento de la historia, pero, digamos, haciendo un análisis desde las narrativas orales, podemos ver que estos lugares también congregaron, juntan a las comunidades, ¿no? Los límites son una cosa, pero hay las narrativas que juntan, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí presentamos un fragmento de la narrativa que nos compartió Tatañú Francisco Morales Cruz. Él platica, de manera resumida, les comento que él nos contó que los Ndoso, o los reyes de las comunidades de Santa Catarina Yosonotubo, San Miguel el Grande, Chalcatongo, Monteverde, Cabecera Nueva, Yosondúa y Tuluquia, todos ellos se reunieron para platicar, digamos, dónde se iban a poner cada pueblo, ¿no? Esto tuvimos que fue en la colonia, y también platicaron sobre dónde poner la nueva iglesia.
es precisamente la iglesia de la segunda congregación en el paraje de Almoloya, ¿no? Aquí la podemos ver. Y haciendo trabajos arqueológicos, pues pudimos determinar que esta iglesia no fue ocupada, digamos, un espacio que se ocupó muy poco. Podemos ver una reconstrucción más o menos de cómo pudo haber lucido esta iglesia. Y lo interesante es ver también que todas las comunidades tomaron la decisión en conjunto de no congregarse en este lugar, ¿no? Hoy queda como parte de la historia oral de todas estas comunidades, ¿no?, que participaron en la construcción de esta iglesia, ¿no? Y que sin lugar a dudas para nosotros pues es muy importante retomar estas narrativas en este tipo de estudios. Esta, digamos, confluencia también la vemos a nivel de geografía política. Aquí está la ubicación de la iglesia de Almoloya. Vemos cómo estos son los límites territoriales de todas estas comunidades. Y vemos cómo todas ellas trataron de confluir en este punto, ¿no?, en el punto de la iglesia antigua, pues porque todos de alguna manera participaron en este lugar, pero al mismo tiempo hoy en día es un lugar de conflicto territorial y, digamos, la parte histórica se ha olvidado un poco, ¿no? Pero es interesante, pues, y importante traerlo a la luz. Y ya a manera de conclusión, pues, señalar, hacer un estudio de los desplazamientos forzados a partir de los documentos, pues requiere tener mucho cuidado y no caer en la trampa nada más de fijarnos en los documentos coloniales, sino retomar datos arqueológicos, narrativas orales, que eso es fundamental, sobre todo cuestiones de paisaje, ¿no? No ver un territorio fragmentado, ¿no?, un territorio que está unido por líneas. En este caso nos referimos a estos desplazamientos forzados, en lugar de dudas, pues hacen referencia a momentos dramáticos en la historia, pero que nos permite primero juntar o vincular los asentamientos con los pueblos coloniales, ¿no? Y por el otro, ver la serie de ramificaciones que se dan, ¿no?, con estos sitios. Aquí es el sitio de Aldama, en el cual todos participaron. Y entonces tenemos un entendimiento no fragmentado por los límites territoriales, sino un territorio vinculado a partir de estos hechos históricos, y ese, digamos, es el objetivo que buscamos nosotros al momento de estudiar las narrativas, los movimientos forzados, los cuales los entendemos como líneas de vida, ¿no? Líneas que nos hablan de una continuidad. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel y Liliana, por esta interesante presentación. Ya tenemos algunas preguntas. La primera de ellas, de Ana Luisa Izquierdo, dice: el mapa de Tecuaque está en la biblioteca Benson. Ok, no sé si se refiere a lo de Iván. Ok, bien. Bueno, el doctor Raúl Macuil pregunta: ¿cómo ven ustedes la organización comunitaria más la investigación arqueológica? ¿Qué piensan las comunidades de las relecturas se obtienen con la conjunción del conocimiento comunitario y la evidencia arqueológica? Bueno, sí, en realidad sí, en el trabajo con las narrativas orales, por ejemplo, con las diferentes comunidades que anteriormente formaron el reinado de Chalcatongo, realmente nos ha sido muy productivo. De hecho, es parte, las narrativas no se consideran mucho en los estudios arqueológicos, pero para nosotros se ha traído mucha información a la luz relevante, y sobre todo tratar de ver pues esta historia compartida, más que hablar de municipios. Nosotros hablamos de la historia mixteca en esta región, y pues a través de las narrativas orales hemos encontrado nosotros este entretejido, digamos, de la historia. Entonces, para ellos, pues también ha sido muy importante ver este tipo de trabajos que también hemos tenido la oportunidad de presentar en las diferentes comunidades, y pues ven que hay estos encuentros, ¿no? Más que, o sea, además de los desencuentros que nosotros llamamos, que son estos división o pleitos por límites de tierras, pues también ellos
reconocen estos encuentros a partir de las narrativas en relación a los lugares sagrados, sobre todo. Y algo también, digamos, bueno, nosotros llamamos a esto una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas, ¿no? Se trata de ir trabajando en conjunto y no generar separaciones, ¿no? Si hiciéramos un trabajo netamente arqueológico, hablaríamos solamente del sitio como algo aislado, algo que pertenece a un tiempo pasado, ¿no? A la época precolonial o al postclásico, pero al momento de que se entreteje con las narrativas, pues lo traemos también en el presente y obviamente las comunidades empiezan a vincularse directamente con este sitio, ¿no? Y creo que hacer este tipo de arqueología pues trae muchos beneficios, tanto para la academia y para las poblaciones, digamos, con las que compartimos, ¿no? Y eso es un punto importante. Claro, esta correspondencia entre el trabajo académico en relación con también las comunidades, ¿no? Hay un trabajo que va cambiando el enfoque y que ciertamente es también necesario, ¿no? Hace rato veíamos, por ejemplo, el tema de la restauración, pero también encontrar mucho sobre el sentido de la actual ubicación de los pueblos, ¿no? Y que esta historia es muy compleja, ¿no? Precisamente al paso, no solo podemos remitirnos o hacer el gran salto de la época antigua o precolonial a nuestros días, sino que tenemos que ver todos estos movimientos muy importantes que se llevaron a cabo durante los siglos de colonia, pero también más adelante, ¿no? Es muy, muy importante esta visión. No sé si alguien más de aquí de la mesa tenga alguna pregunta para los doctores. Yo quisiera precisamente retomar esto que mencionaban de los conflictos, ¿verdad? Porque finalmente, bueno, ahí creo que es a lo mejor una pregunta complicada que les voy a hacer, que justo lo vemos en nuestros propios trabajos y que tiene que ver también con el cuidado. Finalmente uno establece cierta relación con el pueblo que, digamos, le está permitiendo tener acceso a la documentación, recorrer su territorio, establecer un contacto, ¿verdad? Luego estos pueblos están en conflictos con otros pueblos, ¿no? Entonces también uno no puede tomar ahí un partido, ¿no? Digamos, tiene que tener ahí es una línea muy complicada porque uno se hace compadre, se hace de familias en el pueblo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Sí, digamos, en nuestra experiencia, digamos, un problema que vimos desde el inicio es que, ya sean arqueólogos o historiadores, digamos, parten de una comunidad. Entonces, al estudiar la historia de una comunidad, casi siempre está limitada literalmente por el mismo territorio, ¿no? Pero a partir de la arqueología y de las narrativas y de un estudio de paisaje, en donde, digamos, tratamos no de eliminar los límites territoriales, porque es un elemento está muy presente, pero sí los ponemos en el fondo y empezamos a poner en primer plano todas estas relaciones a partir de las narrativas orales, otro tipo de relaciones, y entonces los estudios que hacemos nosotros siempre, por lo menos, tienen que ser 2 comunidades o 3 comunidades precisamente para no caer en esta trampa, ¿no? El documento colonial es, si no, se ubica en el centro de una comunidad y empieza a decir esto, esto, esto. Uh-huh. Y uno lo repite y inevitablemente pues nos encerramos. Estudios que generan muchas cuestiones muy interesantes, pero en este caso la palabra vínculos y correspondencia, ¿no? Es correspondencia entre las comunidades, no con una sola, ¿no? Y empezar a ver estos vínculos que hay. Y a nivel histórico, puedo decir que son muchísimos. Presentamos el caso de Chalcatongo, de Yundaya, pero los movimientos forzados se repitieron en muchas poblaciones de Oaxaca, ¿no?
en muchísimas. Y con ello, pues obviamente la congregación, y con ello la imposición de límites territoriales, y con ello los pleitos entre comunidades. Entonces, yo creo que hay que un poquito tratar, al aplicar este enfoque de correspondencias, pues ir buscándolas, ¿no? Y no quedarse dentro de un territorio que el documento histórico no da, ¿no? Es una información importante, pero tener cuidado, digamos, de las trampas que el mismo documento pone en la investigación. Así es, como decía, ¿no, doctora? En lugar de crear conflictos, ¿no? Con un enfoque metodológico que puede ser peligroso, ¿no? Más bien hacer acuerdos. ¿Qué nos podría un poquito abundar al respecto? Pues sí, es lo que tratamos. Nosotros hablamos en estas cuestiones como desencuentros, como decía yo, pero nosotros queremos resaltar precisamente los encuentros y hemos encontrado, a partir de este enfoque de paisaje y de colonial, pues tratar de, como mencionaba Emanuel, de generar los vínculos, o más bien no generar, porque ya están los vínculos entre comunidades a través de la historia que han vivido las comunidades en común, pero sí hemos encontrado, digamos, puntos de encuentro, sobre todo en cuestiones de elementos sagrados del paisaje, o en mismos rituales, donde vemos que en esos momentos o ceremonias, que en esos momentos se rompen, por así decirlo, estos límites territoriales y permiten la convivencia de varias comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre, bueno, sí hay forma de trabajar, no únicamente con una comunidad para no enfatizar estos límites, sino tratar de ahondar sobre la historia compartida de estas poblaciones. Entonces, sí tratamos de buscar más que nada, pues, correspondencias en los trabajos que realizamos. Bien, pues muchas gracias. Más adelante tendremos otro espacio para ahí los saludos, los comentarios de parte del público. Solo les queremos regresar a todas las compañeras, compañeros que estén siguiéndonos a través